Estimados participantes, buenos días. Soy Carlos Mendoza La Rosa y dentro del programa Relaciones Comunitarias, el día de hoy vamos a trabajar el tema participación de los actores en el seguimiento de los proyectos. Gracias. Bien, el primer aspecto de esta temática es lo que llamamos el seguimiento participativo. Como su nombre lo indica, el seguimiento es un proceso de verificación y control de algún proyecto, de algún plan que se está ejecutando en la realidad y que requiere obviamente de algunas dinámicas para poder monitorear adecuadamente su ejecución. Por eso lo que vamos a ver ahora son las distintas dinámicas que existen para hacer un seguimiento participativo. Tenemos 5 dinámicas claras que están ahí, que son la presencia física, los métodos de muestreo, las observaciones, las discusiones grupales y finalmente las técnicas de participación. Bueno, primero la presencia física. Se requiere la presencia física de los individuos afectados por la realización del proyecto de inversión pública o privada en el momento en que se realiza el seguimiento de dicho proyecto, para que la comunidad tenga en claro la transparencia en el actuar de la empresa o del Estado. La presencia física significa que los mismos interesados o afectados están, como su nombre lo indica, directamente presentes, están ahí físicamente ubicados en el lugar donde se está realizando el proyecto, ¿no? Y en el momento, o sea, no solo en el lugar, sino en el momento en que debe realizarse el seguimiento de dicho proyecto. De esta manera se evita cualquier tipo de suspicacia, cualquier tipo de información negativa que pueda presentarse y ahí de esa forma la misma comunidad es actora directa para poder presenciar físicamente la ejecución del proyecto de inversión pública o privada. La ventaja de esta dinámica radica en que todo se hace en forma transparente, se hace en forma directa, se hace en forma, digamos, palpable acerca de la forma como se está ejecutando. La siguiente dinámica son los métodos de muestreo. La empresa privada que ejecuta el proyecto de inversión tiene que realizar muestreo de los grupos locales para detectar las demandas de los pobladores y así emprender un proceso de participación dinámico con los pobladores mediante un adecuado sistema que permita conocer sus necesidades. Los métodos de muestreo son métodos estadísticos, ¿no? Son formas de auscultar una realidad social a través de la estadística aplicándose en un sector determinado, utilizando una muestra representativa de un grupo local, un grupo humano que está ubicado en la zona donde se está ejecutando este proyecto, ¿no? Entonces, por ese motivo, el muestreo implica un trabajo estadístico sobre la base de preguntas, un cuestionario que los interesados van a responder y que eso permitirá extraer una información, ¿no?, de un porcentaje de la realidad, un fragmento de la realidad que permite de alguna manera también ver cómo se está ejecutando favorablemente el proyecto. Las observaciones. Además, se debe realizar una triangulación entre los actores sociales para observar las zonas en donde hay situaciones problemáticas y las zonas en donde hay una mayor viabilidad del proyecto a realizar. Esta triangulación debe hacerse en función a una observación directa de la zona, conociendo e involucrándose en la problemática social. Las observaciones, como ya su nombre lo indica, es un procedimiento en el cual los mismos interesados pueden plantear algún tipo de observación, duda, pregunta, interrogante, ¿no?, que salga de la necesidad misma de la ejecución del proyecto. Y es una triangulación entre actores sociales, es una manera adecuada de que la triangulación sirva como una observación directa. La observación es de alguna manera un proceso por el cual la gente toma conocimiento de hecho, in situ, en forma fáctica, de todo lo que ocurre durante el proyecto. Discusiones grupales. La empresa debe propiciar discusiones grupales intersectoriales entre todos los agentes sociales involucrados en la realización del proyecto de inversión. Para estas discusiones deben de seguirse bajo normas preestablecidas, como la información dada, el comportamiento dentro de la discusión, el tiempo de uso de las palabras, especialistas que dirijan el debate, entre otros factores. Las discusiones grupales es una forma
de interactuar entre los miembros de una comunidad a través de lo que llamamos el tratamiento de un tema. Ese tema obviamente requiere de información, requiere de asesoría, requiere de la opinión de expertos y de personas que conocen dicho tema. Por eso se habla de discusiones grupales, ¿no? Discusión grupal implica un grupo que está tomando conocimiento de un proyecto y que obviamente, ¿no?, está discutiéndolo para los efectos de que sea lo más favorable para ellos. Técnicas de participación. La quinta dinámica que está consignándose es el seguimiento de la ejecución del proyecto de inversión. La comunidad tiene que participar como ente fiscalizador para que se cumpla en todo momento lo que se ha pactado en las mesas de diálogo. Estas formas de participación fortalecen la evaluación pública de la gestión de la empresa en la ejecución de dicho proyecto, ¿no? Entonces, la participación implica también un procedimiento en el cual, obviamente, los miembros de una comunidad, ¿no?, son una especie de fiscalizador, son un ente fiscalizador para poder averiguar qué es lo que está ocurriendo con el proyecto, cómo se va ejecutando, de qué manera se está implementando la gestión de dicho proyecto, y se establece también mesas de diálogo como formas de participación. La mesa de diálogo siempre es positiva, es un mecanismo interesante para poder ventilar diferencias y establecer discusiones u orientar, ¿no?, también el seguimiento participativo. Veamos ahora la evaluación participativa en el seguimiento de proyectos. Aquí tenemos tres aspectos que vamos a considerar. En primer lugar, la metodología de la evaluación, luego vienen los criterios de evaluación y finalmente los niveles de evaluación. Veamos ahora la metodología de la evaluación. Como su nombre lo indica, la metodología es un procedimiento necesario que tiene elementos técnicos para poder evaluar, en este caso, el seguimiento de un proyecto. Número 1. La revisión analítica de la documentación, que incluye documentos de contexto, informes, ayudas, memorias de reuniones, de comités y marcos lógicos del proceso de diálogo entre los actores sociales, ¿no? Es lo primero que se ve, es una revisión del documento, del acervo documentario que hay para poder analizar este proyecto. 2. La definición de criterios y niveles de evaluación, ¿no? Los criterios y niveles implica también cuáles van a ser los elementos a tomar en cuenta en la evaluación. 3. El diseño de instrumentos de evaluación, incluyendo cuestionarios, entrevistas individuales, grupos focales y demás instrumentos, ¿no? Los instrumentos de evaluación implican, pues, una serie de aspectos que se plasman en documentos, ¿no?, o procedimientos como entrevistas o la adopción de grupos focales, lo que llamamos focus group, para poder, digamos, establecer un instrumento adecuado de evaluación. 4. La aplicación sistemática y permanente de los instrumentos de evaluación, que es lo que significa el cómo aplicamos, ¿no? El cómo aplicamos estos instrumentos para lograr una evaluación adecuada. 5. El análisis de la información y la formulación de recomendaciones sobre la operación de la actividad empresarial y o estatal sobre el proyecto. Analizar la información, ¿no?, y las recomendaciones que nacen de ella es también forma parte de la metodología de evaluación. Criterios de evaluación. En primer lugar tenemos lo que es la pertinencia. Mide la correspondencia entre la prioridad de los objetivos del proyecto y las prioridades de sus beneficiarios. Segundo, el impacto. Son los efectos del proyecto sobre la población en función de los objetivos de desarrollo o metas de largo plazo, que es el fin del proyecto. Por eso su nombre, el impacto, implica eso, ¿no?, lo que va a ocurrir en la población. Tercero, eficacia. ¿Hasta qué punto un proyecto consigue sus objetivos inmediatos o produce los resultados esperados en función de sus objetivos, ¿no? El cómo se plasman los objetivos es el criterio de eficacia del proyecto. 4. Eficiencia. La eficiencia considera el costo de alcanzar los objetivos del proyecto para determinar si es factible o no dicho proyecto, según la evaluación económica de sus procedimientos. Entonces, eficiencia implica necesariamente, ¿no?, todo lo que es posible alcanzar con el costo del proyecto y que está previsto en él. 5. Sostenibilidad. Es la posibilidad de prolongar los resultados positivos de la iniciativa una vez concluido el proyecto, ¿no? La sostenibilidad implica, pues, que se mantenga, ¿no?, los resultados positivos a lo largo del tiempo, tengan una vigencia en el espacio
y una vigencia también en el tiempo. Veamos ahora los niveles de evaluación. Primero, nivel interno, en donde la empresa y o Estado debe evaluar las acciones realizadas por su parte en la elaboración, ejecución y al término del proyecto de inversión, así como su relación con los demás actores sociales, ¿no? Entonces, el nivel interno implica eso, ¿no? ¿Qué acciones se ha realizado para elaborar e implementar el proyecto de inversión? ¿De qué manera se relaciona, como ya hemos visto, con los actores sociales? Esto es lo que es el nivel interno dentro de la realidad social. Segundo, nivel comunal. La comunidad debe evaluar y hacer un seguimiento en la ejecución del proyecto de forma tal que dicha ejecución no perjudique a la comunidad. Y si lo perjudica, se debe tomar las medidas correctivas para reparar el daño ocasionado. Esta es la opinión de la comunidad. La comunidad también debe evaluar la ejecución del proyecto, ¿no? Y averiguar, indagar y tener en cuenta qué cosas de este proyecto pueden afectarlas para que se hagan los correctivos necesarios. 3. Nivel externo. Es fundamental la evaluación de actores externos, como pueden ser las ONG, empresas multinacionales, la iglesia, entre otros actores, que pueden realizar una evaluación independiente a cualquier interés en juego. Entonces también la evaluación externa implica pues una serie de elementos que permiten convocar a instituciones de prestigio para que puedan evaluar un proyecto que tenga algún impacto social. Veamos las normas para la evaluación según el PNUD. En primer lugar, aquí tenemos 8 normas. La primera es la independiente, que la administración de la empresa no debe imponer restricciones en el alcance, contenido, comentarios y recomendaciones de los informes de evaluación. Los evaluadores deben estar libres de cualquier conflicto de intereses. Justamente los evaluadores no pueden tomar partido, no son jueces ni parte. Simplemente, como su nombre lo indica, los evaluadores deben tener una actitud totalmente imparcial para poder llevar a cabo en forma adecuada su trabajo. Intencionada. El fundamento de una evaluación y de las decisiones que se deben basar en ella debería ser claro desde el principio. No debe haber ningún tipo de mala fe en el proceso de evaluación. Entonces, la buena fe es lo principal. La buena fe se presume, la mala fe se prueba. Entonces, la buena fe es lo que debe primar desde el inicio de un proyecto hasta su culminación. Transparente. Una consultación significativa con las partes interesadas es esencial para la credibilidad y utilidad de la evaluación. Toda evaluación tiene que ser transparente en todas sus características, tanto al inicio, en el proceso y al final del proceso evaluativo, ¿no? Entonces, la transparencia es clave para poder entender todo proyecto, ¿no?, que tenga impacto en la sociedad. La transparencia significa que no debe haber ningún punto oscuro que genere dudas en el comportamiento de la empresa. Ética. La evaluación no debería reflejar intereses personales o sectoriales. Los evaluadores deben tener integridad profesional, respetar los derechos de las instituciones e individuos a proporcionar información confidencial y ser sensibles a las creencias y costumbres del entorno local. La ética es uno de los valores importantes en toda actividad humana y también lo es en la actividad empresarial. Entonces, por ese motivo, la evaluación no debe estar supeditada a ningún tipo de posición individual o institucional. Razón también, obviamente, que va a llevar a cabo para el objetivo que se debe implementar. Imparcial. Eliminar los sesgos y maximizar la objetividad son críticas para la credibilidad de la evaluación y su contribución al conocimiento. La imparcialidad implica eso, ¿no? Implica buscar un punto medio que no sea tomado como una inclinación hacia un aspecto determinado de la controversia. De alta calidad. Toda evaluación debería cumplir unos estándares mínimos de calidad definidos previamente antes de realizar el proceso de evaluación a realizar. Entonces, los estándares mínimos implica una calidad que el proyecto debe tener. Entonces, la evaluación también no debe tener esos estándares mínimos de calidad. Oportuna. Las evaluaciones deben estar diseñadas y completadas de forma oportuna, de manera que aseguren la utilidad de los hallazgos y recomendaciones. Oportuna significa en el momento adecuado, ¿no?
el momento adecuado que la evaluación debe rendir un fruto para los efectos de su misión importante. Útil. La evaluación es una disciplina de gestión que trata de proporcionar información para que se utilice en la adopción de decisiones basadas en las evidencias. Para aumentar la utilidad de las conclusiones y recomendaciones, las principales partes interesadas deben estar involucradas de diferentes formas en la legalización de las decisiones. Ahora vamos a ver la categorización de las evaluaciones por su oportunidad. Evaluación ex ante. Es una evaluación de amplias miras sobre los probables efectos futuros de nuevos apoyos e iniciativas, tales como las políticas, los programas y las estrategias. Tiene lugar antes de poner en práctica una iniciativa. Como su nombre lo indica, es antes de la iniciativa, para ver los probables impactos futuros. Es un trabajo de prospectiva, ¿no? ¿Qué impactos futuros puede tener este proyecto? Por eso esa evaluación es ex ante. Evaluación de término medio. Es de naturaleza formativa en la medida que comienza aproximadamente a mitad del periodo de ejecución de la iniciativa. La evaluación formativa trata de mejorar el desempeño y a menudo se realiza durante la fase de ejecución de los proyectos o programas, ¿no? Su término medio implica eso, ¿no? Evaluación necesariamente de los proyectos o de los programas sociales. Evaluación final o terminal. Normalmente, como sabe, sirve como evaluación aditiva, puesto que se realiza hacia el final de la fase de ejecución de los proyectos y programas. La evaluación aditiva es realizada al final de una iniciativa o de una fase de esa iniciativa, para determinar en qué medida se produjeron los efectos previstos. Está destinada a proporcionar información sobre el valor del programa, ¿no? Entonces la evaluación final o terminal también recibe este nombre, aditiva, y se aplica para el final del programa. Evaluación ex post. Es un tipo de evaluación aditiva de una iniciativa después de su conclusión, que generalmente se realizan 2 años o más después de finalizar su objetivo, y su objetivo es estudiar, ¿no?, lo bien que un proyecto ha servido para dejar el objetivo por el cual fue creada, evaluando la sostenibilidad de los resultados de impactos y sacar conclusiones para esas iniciativas. Su nombre por eso lo indica, es ex post, es después de implementada el proyecto. Lista de control de evaluación. Esta es una lista que permite justamente llevar a cabo el control de la evaluación. Lista de control para valorar la preparación para la evaluación. En esta hilera se ven las interrogantes y a la hilera derecha las respuestas positivas, sí, o negativa, no. Primera pregunta, ¿tiene el objeto de evaluación un mapa de resultados claro establecido? ¿No? Segunda, ¿hay un acuerdo común de cuáles serán las iniciativas que serán sometidas a evaluación? Siguiente, ¿hay un marco de resultados bien definido para la iniciativa que será objeto de la evaluación? ¿Están claramente definidos los objetivos, la declaración de efectos, los productos, insumos y actividades? ¿Son los indicadores específicos medibles, asequibles, pertinentes y limitados? ¿No? ¿Tiene la iniciativa suficiente capacidad para proporcionar los datos necesarios para la evaluación? Otra pregunta interesante, ¿no? Si hay capacidad para eso. ¿Hay datos de base? O sea, una información previa que se puede tomar. ¿Se han recopilado suficientes datos durante el seguimiento en relación al conjunto de objetivos? ¿Hay informes de avances bien documentados, informes de visitas de campo, exámenes y evaluaciones previas? No. ¿Todavía es pertinente la evaluación que se ha planeado, dado que el contexto ha evolucionado? Pregunta vital, porque a veces los escenarios cambian y la evaluación obviamente también debe cambiar. ¿Hay todavía una demanda para hacer la evaluación? ¿Existe el requerimiento? ¿Existe la inquietud, la preocupación? ¿Está el propósito de la evaluación claramente definido y en general lo comparten las partes interesadas? ¿Permitirán las condiciones políticas, económicas y sociales una evaluación eficaz y una utilización como se había previsto? ¿Tiene la evaluación asignados sus suficientes recursos humanos y financieros?